Somos TS4B y TK4B, consultores e implementadores de soluciones de tecnología de la información, especializados en alta disponibilidad, estrategia de backup, soporte de infraestructura, bases de datos, auditoría, protección de la información, networking y ambientes virtuales, análisis, diseño y desarrollo de aplicaciones. Estamos presentes en Colombia, México y Chile. Contamos con un equipo de trabajo experto y calificado para proveer soluciones integrales que correspondan en tiempo, calidad y funcionalidad a los intereses presentes y futuros de nuestros clientes. Nos apasiona cumplir a satisfacción todas estas necesidades relacionadas con la continuidad operacional en áreas de tecnología. Con mucho entusiasmo resaltamos que les ofrecemos la tranquilidad de tener sus empresas marchando a la perfección y en buenas manos. Nuestro acompañamiento va desde el inicio de los proyectos hasta su posterior entrega. Te invitamos a seguirnos en nuestra página web y redes sociales, ya que continuamente estamos compartiendo contenido muy valioso que pueda aportar al desarrollo de tu empresa. Actualízate ahora con Database 19c y podrás obtener las últimas capacidades y soporte a largo plazo, con una variedad de utilidades de base de datos, incluida la herramienta Auto-Upgrade, que puede identificar y a menudo resolver automáticamente problemas de bloqueo de la migración. Acompáñanos en nuestra próxima charla de expertos y conoce el proceso para llevar a cabo esta migración. Mil gracias. Bueno, nuevamente, muy buenos días para todos. Vamos a estar dando inicio a este webinar. Esta es una sesión que será grabada y posteriormente vamos a publicarla en nuestro canal de YouTube. Y aquí en esta plataforma Zoom, hace unos momentos teníamos una encuesta que se llama Queremos Conocerte. Aquí les pedimos por favor, quien no la haya diligenciado, si la pueden ir diligenciando mientras tanto. Y esto es con el fin de entender un poquito más acerca de sus entornos Oracle y darle una orientación mejor a la charla, ¿sí? Quiero darles la bienvenida a esta segunda emisión de Charlas de Expertos. En esta ocasión vamos a conversar sobre cómo llevar nuestra base de datos Oracle hacia la última versión, 19c. Y en este primer módulo de 2 sesiones que vamos a tener muy interesantes, vamos a conocer todo acerca de temas de migración y los temas más relevantes. Considerar técnicas para la migración, estrategias, los prerequisitos de la base de datos muy importante y cuáles son todos esos puntos críticos. Esta mañana, junto conmigo, pues vamos a tener a nuestro experto desde Ecuador, Fernando Parra, Carlos Ardila, quien nos acompaña desde Colombia, Daniel Ruiz, quien también nos acompaña el día de hoy, uno de nuestros clientes, y Ismael Murillo, que nos acompañará en la emisión que tendremos posteriormente para la tarde. Los invito a que si tienen cualquier inquietud, cualquier pregunta, por favor nos las escriban en el chat. Vamos a estar dando respuesta en el transcurso de la charla. Haremos unos pequeños bloques para verificarlas y irles dando respuesta. Adicionalmente, quiero invitarlos para quien desee participar nuevamente durante la sesión de la tarde, pues será bienvenido. Así que, bueno, vamos a mirar. Klaus, ya tenemos listo entonces los resultados de la encuesta. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Fer, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días con todos. Muy bien, Fer, muchas gracias. Ok, Fer, mira, buscando realmente dar una mejor orientación hacia nuestra charla el día de hoy, pues tenemos ya información aquí bien interesante que los asistentes nos han proporcionado y voy a contarte un poquito más o menos cómo estamos aquí con respecto a los ambientes. De acuerdo a nuestra consulta inicial, tenemos que el 56% de nuestros asistentes está trabajando con Oracle Enterprise y el 44% está trabajando con Oracle Standard Edition. Muy bien, ahora con respecto a las versiones, tenemos que un 13% actualmente tiene versiones anteriores a 10G. El 44% de nuestros asistentes está operando en plataforma en versión 11G. El 38% se encuentra operando sobre plataforma en 12C. Y pues por el momento no tenemos a nadie que esté sobre 18C o 19C. ¿Okay? O sea que vamos que ese es el público ideal para hablar acerca de temas de migración. En cuanto a la arquitectura,
El 44% está trabajando en plataforma de 64 bits y el 56% opera con plataforma de x86-64. Respecto de software, principalmente estamos hablando que el 25% tiene software propietario, el 19% tiene software hecho en casa y el 56% está operando con software mixto. Con respecto a digamos, a ese ambiente de contingencia para base de datos críticas, si posee o no, tenemos que el 56% ya tiene este ambiente de contingencia y el 44% aún no lo tiene. Ahora hablemos un poquito acerca de lo que son, en cuanto a base de datos críticas, cuál es ese rango de tamaños en el que nos encontramos. Entonces vamos a ver lo siguiente. El 19% se encuentra entre 0 y 500 gigas. El otro 19% está entre menor a 1 terabyte. También estamos, otro 31%, estamos entre 5 y 10 teras, que digamos ahí donde tenemos como el mayor volumen, y lo que es el 6% se encuentran entre 10 y 20 teras y mayor a 20 terabytes, básicamente. Con respecto a la duración de una ventana de mantenimiento de la base de datos, podamos tener servicio y que sea lo mínimo tolerado que acepte el negocio, tenemos que máximo podría ser de 1 hora el 56%, máximo de 6 horas el 25% y máximo de un día el 19%. Con respecto al número de usuarios que se tiene dentro de la compañía, tenemos que un 19% nos dice que está entre 0 y 100 usuarios, el 31% estamos entre 101 y 500 usuarios, el 6% de 501 hasta 1000 y entre 1000 y 5000 tenemos el 31%. Más de 5000 usuarios tenemos el 13%. Ahora, ¿a qué versión de base de datos Oracle quieren o podrían migrarse nuestra audiencia? Estamos hablando de que el 13% quiere migrarse o podría pasarse a 11G, a 12C podría pasarse el 12%, hacia 18C el 13%, y el más alto, que es el 69%, está buscando pasarse hacia 19C. Con respecto a otro motor, pues ahorita no tenemos nadie que esté pronto planeando cambiarse de tecnología o migrarse a otro motor, y quienes planean ir a la nube de lo que son nuestros asistentes, tenemos que el 38% está pensando en migrarse a la nube, mientras que el 63% piensa que no migraría a la nube. Ahí estaba bien interesante ese dato. Entonces, ¿cómo ves tú, Fer, estos números? ¿Cómo ves nuestra audiencia? ¿Qué podemos deducir ahí? ¿Qué puedes analizar? Mire, la audiencia es extremadamente variada. Tenemos desde empresas que utilizan fundamentalmente Enterprise Edition y empresas que utilizan Standard Edition. Esto le da una diversidad importante al auditorio y nos permite también dirigir la charla de diferentes maneras. Aquí tenemos muchas oportunidades para conversar. Pero fundamentalmente deberíamos centrarnos en lo primero. Muy buenos días con todos. Lo más importante, por supuesto. ¿Cómo están ustedes? Espero que se encuentren bien. Vamos a tratar de hacer que esta charla sea lo más amena posible. Y por amena nos referimos no tanto a hablar de temas comerciales, sino a hablar de temas técnicos, que es para lo que estamos aquí reunidos. Por temas técnicos deberíamos, si bien centrarnos en esta parte, no tanto en una herramienta, sino en una estrategia, aunque la herramienta por supuesto es importante, también en las razones de las cuales debería irme de 19C, y esta debería ser la función principal. Así es que, ¿qué les parece si empezamos por conversar un poco acerca de por qué tenemos que irnos de 19C? ¿Qué me motiva como cliente a irnos de 19C? Y la respuesta es muy clara. Oracle es una base de datos que finalmente es un negocio. Y siendo un negocio, tiene que mover a todos sus clientes hacia una plataforma más moderna, porque eso le significa ingresos económicos. Así de claro tenemos que ser. Ante ello, ¿qué sucede con las personas, con los clientes, con las empresas que tienen versiones anteriores? Pues hay que proveer algún mecanismo para que poco a poco puedan migrar esas bases de datos que tienen hacia su ambiente en 19C.
Pero aquí viene el reto, y lo vemos en las encuestas. El reto es, tengo software propietario y tengo software desarrollado en casa. Caramba, ¿cómo hago en estos casos? La primera inquietud que deberíamos responder para esto es, ¿mis aplicaciones están soportadas en 19C? Esa debería ser la primera pregunta. No es necesariamente el plantearse si puedo o no puedo pasar la base de datos de 19C. Eso es estrictamente un proceso, una metodología, el uso de una metodología que nos permita llevarlos. Ahí no está la ciencia. La verdadera ciencia de esto está en que tengo que probar mis aplicaciones para que funcionen en 19C. Considerando todo, no solamente que el motor 19C tiene nuevas características, no solo que existe obsolescencia o, como le llamo ahora, deprecados de algunos componentes del motor de la base de datos que antes funcionaban, sino adicionalmente que tengo interfaces con otros aplicativos, con otras plataformas, con otras instituciones o con otras empresas. Entonces, no solo basta con hacer pruebas locales. Las pruebas tienen que incluir incluso mis ambientes externos, a través de interfaces, a través de lo que ustedes quieran. ¿Por qué es importante mencionarlo? Recuerden ustedes que estamos hablando de una plataforma 19C que viene con un componente que es de comunicaciones llamado SQLnet. Y SQLnet también está en 19C. Considerando este elemento, mis aplicaciones, no necesariamente mis aplicaciones, sea de terceros o las que he desarrollado, no necesariamente van a funcionar adecuadamente en este entorno. ¿Qué hacer entonces? Lo primero, necesita un ambiente de pruebas. Resulta obvio, no puede decir sí, o preguntarle a su proveedor. Su proveedor tiene que decirle, ¿dónde estamos certificados? ¿Podemos ir a la versión 19C? Y si es así, ¿a cuál de esas versiones? ¿Nos esperamos 6 meses? ¿O llegamos hasta 18C? ¿O hasta 12.2? A la que fuere, para luego dar otro salto. Ahí es el primer punto en el que nosotros debemos centrarnos. Pero ahí súper importante, es que, disculpa, te interrumpo, normalmente tenemos, mira que veíamos que teníamos dentro de la audiencia personas que venían incluso desde tecnologías. Desde antes de 10. Exacto, tecnologías anteriores a 10. Entonces, cuando tú dices, oye, es que me voy a hacer un salto desde 10 hasta 19.6. O sea, primero que todo, pues puede ser un poquito angustiante porque vamos a decir, bueno, ¿qué es lo que va a empezar, digamos, a generar fallas, a generar problemas, como si nosotros, como a reventar? Que tú ves que en tecnología somos como que, oye, mira, si está estable, si funciona bien, dejémoslo quieto. No lo toques. Sí, no lo toques, y más si estamos hablando normalmente de las bases de datos Oracle, estamos hablando de bases de datos que están soportando el core del negocio. Entonces, eso es súper importante. Pues, con mayor razón, tú le dices, oye, quieto, no vamos a tocar esto porque hacer un cambio allí puede generar, desestabilizar todas las plataformas y todo lo que esté, digamos, integrado alrededor de ellas. Entonces, es bien importante. ¿Cómo hago yo para determinar cómo dar esos saltos? Oye, no, es que sabes que primero estoy en 10 y voy a ensayar a ver cómo me va en 11 o no. Mejor me paso a 12. O incluso he escuchado que dicen, oye, no, mira, es que en 12 ten cuidado porque hay unas versiones por ahí que tienen ciertos bugs. Entonces me dice, oye, entonces ¿será que me voy o no me voy? O ventaja de irme, por ejemplo, 18 o saltarme de una vez a 19. O sea, voy a saltar al abismo. ¿Cómo hago para mitigar de alguna manera esos riesgos que vamos a tener ahí? Porque finalmente, pues, nosotros como los de TI estamos poniendo ahí nuestra cabeza, pues sí, estamos trabajando en innovar, en mantener nuestra plataforma actualizada, pero de alguna manera, pues tú te vas a poner ahí la cabeza lista en la guillotina para que si algo falle, pues el negocio te lo va a cobrar. Entonces, claro. parece Mira, salto de fe. Mira, Santa, esto es metodológico. Esto es estrictamente metodológico. ¿Y qué quiero decir por metodológico? El proyecto lo primero que debe contemplar es un ambiente de pruebas. Un ambiente de pruebas similar, si no idéntico al que al que llegar. Digamos, me voy a la nube. Ok, entonces si me voy a la nube, debería tener ya una plataforma, ya contratar un servicio en la nube básico, no para que se conecten miles de usuarios ni cientos de usuarios, sino unos pocos usuarios que realicen las pruebas y realizar todo el proceso. Un proceso más sencillo de llevarme las aplicaciones, porque no solo es mirar los datos. Aquí es la parte que muchos cometen ese pecadito. Me llevo solo o migro solo la base de datos y mis aplicaciones no las migro. Aquí es donde empiezan los problemas. Con un ambiente símil, como el que yo voy a llegar, se
clona la base de datos, se clonan las aplicaciones y se empieza una etapa de pruebas. Ese debería ser el primer paso en el proyecto. El proyecto no consiste en comprar el hardware, en poner toda la plataforma lista. No, no, rentemos algo básico si es la nube. Ahora existe la facilidad de que uno puede rentar por un mes una plataforma sencilla e instalar absolutamente todo. No estoy invirtiendo gran cantidad de dinero. Temas de comunicaciones no es problema. Actualmente todo lo que tiene que ver con Internet es muy fácil. Entonces, el primer paso es hacer una inversión muy pequeña con ciertas partes críticas del sistema, colocarlos en una plataforma diferente. No tiene que ser en la nube, también puede ser local. Podemos virtualizar un entorno y hacer las pruebas. Pues y aquí viene la pregunta. Si quiero virtualizar, quiero hacer mis pruebas, pero mi plataforma es de 64 bits porque estoy trabajando con Solaris, porque tengo IX, y mi plataforma destino es x86-64. ¿Cómo puedo hacer esto? Aquí es Ese es particular uno de los temas bien interesantes, porque obviamente cuando tengo una plataforma x64, hablemos de IX, HPX, estamos hablando de tecnologías, procesadores, equipos muy robustos que por lo general son muy costosos, y pues que tú no vas a tener esa facilidad de emularlos o ponerlos dentro de un ambiente virtual. Incluso, bueno, ponerlos en un cloud podría ser muy costoso. Ahí entonces, ¿cómo nos la arreglamos con un tema como esos con ese grado de complejidad, por ejemplo? Claro, si tenemos esta plataforma en donde voy de un ambiente que se le conoce como Big Endian, porque estamos hablando de una arquitectura con procesadores de 64 bits, y tenemos que llegar a una plataforma x86-64 que sí, aparentemente es 64 bits, pero en realidad lo que significa es que tiene 64 bits de direccionamiento de memoria RAM, pero su bus de datos es de 32 bits. Por tanto, el set de caracteres es totalmente diferente entre el uno y el otro. ¿Qué implica esto? Que se necesita realizar una conversión de los datos. Y esta conversión se lo puede hacer en el origen o en el destino, en cualquiera de esos dos lugares. Todo depende de cómo lo planteemos al proyecto. Con independencia de esto, se necesita la conversión. Y esta conversión puede ser muy compleja o puede no serlo tanto dependiendo de la criticidad del negocio. Si el negocio les dice, por ejemplo, o nos dicen, tenemos máximo 1 hora para estar sin servicio. Wow. Y tenemos 20 teras por migrar. Entonces, ya se impone un reto muy importante. Es cómo me llevo esta información convertida de un lugar a otro. Por supuesto, aquí es donde las herramientas de replicación nos permiten hacer este proceso. Pero la primera parte, para no desviarnos del tema, necesito convertir. Necesito algo que me permita, algún componente que me permita llevar en vivo la información que de un lado es 64 bits y del otro lado es x86-64. Bien, ¿cómo hacer esto? En nuestro caso, utilizando la tecnología de replicación de SharePlex, hay que enfatizar que es una herramienta de replicación lógica. No estamos llevando información físicamente. Lo que hace una herramienta como esta es extraer los datos que se encuentran dentro de los archivos de red, es decir, en caliente, genera un mensaje y envía ese mensaje hacia el destino. ¿Cuál es la ventaja de esta estrategia? De que se están llamando solamente operaciones de inserción, de actualización, de borrado y de modificaciones de los datos. Es decir, llevamos en un formato que es texto, es un clear text, claro, puede llevar imágenes y todo, pero en general es un clear text entre el origen y el destino. Y en el destino se transforma estos datos en instrucciones SQL básicas, inserción, actualización, borrado. ¡Wow! Con esto, nosotros ya estamos en la posibilidad de migrar información desde cualquier plataforma origen a cualquier plataforma destino. Pero viene la parte interesante. ¿Cómo hago para generar una imagen consistente entre el origen y el destino? Porque no es tanto como lo transporto. Lo transporto y existe la herramienta para hacerlo. ¿Cómo hacemos para sincronizar esa información entre el origen y el destino, pero que sea consistente? Ahí es donde radica la parte importante. Ahí es donde va a depender de muchos otros factores. Por ejemplo, ¿mi ambiente de producción tiene claves primarias o no los tiene? Pero pues sí, pero ¿qué efecto tiene que tenga o no claves primarias en una plataforma? Muchísimo. Más de lo que uno se imagina. Porque al ser una herramienta de replicación lógica que está transportando datos, va a aplicar en el destino una instrucción SQL de inserción, de actualización, de borrado. Por tanto,
esta herramienta de replicación se conecta hacia el motor de la base de datos como un cliente. Soy un cliente del motor de la base de datos y le pasa la instrucción insert update delete. ¿Quién termina siendo, por tanto, Santa? ¿Quién terminará haciendo la ejecución de esa instrucción? Pues vamos a tener ahí un tema de consumos de disco Pero interesante. termina siendo la Pero base de datos. La base de así datos es. destino termina siendo la operación. Y aquí viene lo crítico. Si la base de datos destino es la que termina insertando, actualizando y borrando, por tanto, el rendimiento está en función del diseño del aplicativo. Si al aplicativo le faltan índices o no tiene claves primarias, la operación que va a ocurrir es un full scan en el destino. A lo No que es un estamos, disculpa, lo que estamos hablando ahí es que la base de datos en el destino se convierte, eh, operaría yo como si estuviera conectado como un cliente. O sea, si yo no tengo un buen tuning ahí, voy a estar afectado. ¿O es cómo correcto. sería? Es correcto, mira. En herramientas como estas, la base de datos de origen y la base de datos destino, las dos simultáneamente se encuentran en modo de lectura-escritura, en modo read-write. En ambas estamos escribiendo y en ambas estamos leyendo. No existe un proceso de recuperación de la base de datos una vez que está operando, sino que llega el insert, pasa por todo el análisis que debe realizar Oracle y lo aplica a Oracle. Esto significa que esa base de datos está activa, está funcionando. Es una base de datos exactamente igual a la de producción en cuanto a que está abierta y recibiendo transacciones. Pero claro, la arquitectura puede ser muy diferente. En el origen podemos tener una versión 10G, en el destino poner una 19C. En el origen podemos tener un 400 cores, en el destino podemos tener 20 cores. No tiene por qué ser símil entre el origen y el destino, ni ser absolutamente la misma cantidad de recursos. Incluso el ambiente origen podría ser un ambiente rack y el ambiente destino ser un standalone, o al revés. No importa todo ese tipo de cosas, pero sí depende. ¿Dónde es lo que es el impacto en este tipo de migraciones? Es en el diseño de las aplicaciones. Si mi aplicación no tiene claves primarias, si mi aplicación tiene ausencia de índices que le ayuden a optimizar el proceso, si manejamos tipos de datos únicos, por ahí me creé yo mi propio tipo de datos que es un polimorfismo que hace muchísimas cosas, eso no lo puede migrar ninguna plataforma porque es algo propio del negocio. El análisis que se debe realizar, por tanto, es importante. Pero asumiendo que todo eso es óptimo, tengo claves primarias, tengo absolutamente todo, ¿cómo hacer para convertir? ¿Cómo hago esta sincronización inicial de mis 20 terabytes? En la mayoría de los casos, nos vemos en la necesidad, porque a ver, ¿qué tenemos? Dos opciones. Podemos hacer un respaldo físico o podemos hacer un respaldo lógico. No tenemos más. O físico o lógico. Si le hacemos un respaldo lógico, significa hacer un export, extraer ese export que tiene que ser consistente. Esa es la clave de todo esto, consistencia. ¿Cómo obtenemos un export consistente en la base de datos? Colocando un parámetro con el valor del tiempo o del SSN. Extraemos del SSN, que es el número de cambios que existen en la base de datos, y lo colocamos como elemento del proceso de respaldo. Con eso se genera un snapshot a nivel de la base de datos, o la base de datos genera un snapshot que mantiene ese valor y nos permite transportar del origen al destino. Ok, ese es un mecanismo. Pero esto es un mecanismo que va a ser lento. El importar esos datos, el subir esos datos, el cargar esos datos va a ser un proceso muy lento. El otro mecanismo, un respaldo físico. Pero el respaldo físico lo generamos con un RMAN, un Recovery Manager, por tanto, que es inherente al motor de la base de datos. Generamos el respaldo y lo llevamos hacia el destino. Eso va a funcionar muy bien si la plataforma origen y la plataforma destino son exactamente la misma arquitectura, aunque no necesariamente el mismo sistema operativo. Desde la versión 11G de la base de datos, nosotros podemos crear o clonar un ambiente con respaldos físicos, siendo el uno, por ejemplo, Solaris y el otro IX, o al revés. En versiones anteriores de la versión 11 no se podía hacer esto, pero desde versión 11 se puede. Ese sería el caso ideal. La mayoría de los casos que se están presentando ahora, con los que nosotros nos encontramos en nuestro día a día, es transportar de una base de datos Big Endian a una base de datos Little Endian, es decir, de IX Solaris hacia un ambiente x86-64. ¿Nos sirve aquí un proceso con RMA? No. Tenemos que encontrar un punto intermedio para poder transportar esta información desde el origen hacia el destino. Y aquí, como proyecto, se incurre entonces en otro elemento. ¿Qué debemos considerar
para este proceso de transformación. Y tenemos unos componentes de hardware que se requieren. Se requiere tener unos servidores intermedios para poder realizar este proceso. Genero mi respaldo a mi ambiente Big Endian, genero un ambiente clonado. Permítame, Santa, permítame un segundito que hay un ruido externo que puede cerrar una ventana más. Permítame un segundo. Quiero aquí aprovechar para que nuestros expertos lo consideren, un comentario que tenemos de Max. Sé que vamos a ver en algún momento casos en que necesitemos ciertos para replicar. Carlos, Max dice, muchas veces el tema está en poder generar una carga similar a la productiva, ya que inclusive en un ambiente de test el aplicativo puede funcionar correctamente, pero ya en producción por la carga que se tiene uno se encuentra con varios problemas de performance. Eso me pasó migrando de 12C y 18C. Por favor, considérenlo en medio de la charla casos como este, que es una preocupación frecuente en los clientes. Vale, Claudia, mil gracias. Sí, sí, muchísimas gracias. Les ofrezco mis disculpas, pero como ustedes saben, estamos haciendo un en vivo y por ahí pues pasa el señor que está vendiendo sus productos con todo el derecho que tiene de hacerlo, por supuesto, y eso nos interrumpe. Pero bueno, no te son preocupes, cosas que nos toca hacer. Ahí sufrimos ya todos el tema del sí, home sí. office. Y eso que estamos con suerte porque hace un momento había un señor cortando el césped con una podadora. Pero bueno, regresemos al tema en el que estábamos. Estábamos en el tema de tenemos o necesitamos llevar esta información del origen al destino y, por supuesto, un servidor intermedio. Pero esto requiere un hardware adicional. La respuesta es sí. Hace falta un servidor intermedio. Clonamos, o sea, se realiza una clonación de este ambiente de producción. Digamos que sea Solaris, para poner un ejemplo de ambiente de producción. Necesitaríamos un hardware intermedio con Solaris o con AIX, dependiendo de la versión de base de datos. Colocaríamos esta información y desde este lugar, desde este ambiente intermedio, se realizaría todo el proceso de sincronización de la base de datos y de conversión de los datos. Es aquí donde Recovery Manager nos permite realizar esta conversión. Y esta conversión lo podríamos hacer tanto en el ambiente intermedio cuanto en el ambiente final. Para las aplicaciones, ¿cómo les afecta? Las aplicaciones, como se está mostrando en este momento en la pantalla, ustedes van a observar que tenemos un ambiente de origen que dice producción actual, incluso ahí dice Oracle 10G, y tenemos un ambiente intermedio. El primer paso dentro de esto sería clonar ese ambiente de producción. En este ambiente intermedio utilizamos generalmente, como decía, Recovery Manager, y una vez que tenemos clonado este ambiente y sincronizado con el ambiente de producción, pues a este ambiente intermedio ya le podemos hacer todo tipo de transformaciones porque necesitamos que la base de datos en ese momento sea read-only. Esta base de datos intermedia que está aquí, necesitamos que sea read-only. A producción no le podemos colocar en read-only porque estaríamos interrumpiendo el servicio, pero sí lo podemos hacer con esta base clonada. Se realiza la conversión para la sincronización inicial y se transportan estos datos hacia el destino. Mientras tanto, la herramienta de replicación se encarga de transportar los datos que han sido modificados entre el origen y el destino. Esta herramienta de replicación, por tanto, no conoce del ambiente intermedio, no sabe siquiera que existe un ambiente intermedio, ni es parte de ningún esquema de licenciamiento. No sé si con esto hasta ahí existen inquietudes porque estamos hablando de muchas cosas y puede ser que las personas que estén en la charla quieran intervenir, sea en el chat o tal vez alguno quisiera tomar la palabra para hacer esto más dinámico. No sé qué te parece esto, Santa. Vale, muy válido. Y quiero resaltar ahí el comentario que nos hacía ahorita Max Kisberg. Me disculpa si de pronto no pronuncio muy bien el apellido. Y es eso, es que, oye, estamos haciendo una cantidad de pasos, nos vamos a cambiar, por ejemplo, de Endian. Aquí nos estamos ilustrando de cómo hacer, por ejemplo, un proceso de estos que tiene cierta complejidad. Y finalmente, pues, a mí como DBA, ¿qué es lo que me interesa? Pues que finalmente, oye, yo te puse la base de datos de esta versión a esta o te la migré de infraestructura y más allá, digamos, puedo tener en el destino el super Rolls Royce de infraestructura, discos de estado sólido, todos los coros que se me antojen, porque digamos, estamos súper bien de presupuesto y el proyecto estuvo buenísimo y le pudimos meter todo el hardware con toda la nueva tecnología. Pero sucede lo que comenta Max. Mira, es que ya tenemos la super infra en ese destino, hicimos ese cambio. Pero entonces ya no sé qué pasó, si es que o está mal tuneada
la instancia que tengo en el destino, o si es un problema de hardware, me quedó algo chueco por ahí mal configurado en el storage, tengo problemas en los servidores. ¿Cómo podemos de pronto mitigar un poquito este dolor de cabeza? Es que yo venía trabajando muy bien, cuando estaba en ambiente de pruebas, pues funcionó súper bien porque es que éramos 10 usuarios dándole ahí, trabajando con la aplicación, pero ahorita es que ya subimos los 1000 o 2000 usuarios y los tenemos en el destino. Entonces, ¿qué camino puedo tomar cuando ya me está diciendo el negocio, oye, mira, es que, ¿qué pasó con el performance? O sea, tú pusiste ahí las manos sobre el fuego de que esto iba a ser lo mejor, nos vendiste súper bien el proyecto, que nos íbamos a migrar y que vamos a quedar súper bien, y pues estamos andando a medias. ¿Qué Claro, podemos claro. hacer, Fer, de alguna manera para mitigar ese tipo de Sí, cosas? sí, sí, por supuesto. O, Existe una o forma, disculpa, digamos. o disculpa, Dime. incluso hasta lo más básico. Hice una migración, hubo cosas de pronto ahí que olvidé evaluar, cosas que suceden que te das cuenta cuando ya estás del otro lado en producción con los Nos ha 2000 pasado. usuarios colgados de la base de datos. Y digo, bueno, y entonces ahora qué hago, cómo le digo al negocio de que me tengo que devolver y que ese mediodía o ese día entero que estuvo el negocio operando se perdió. Yo creo que ahí se pone uno bastante preocupado y angustiado con el tema. Entonces, ¿cómo podemos hacer ahí con esos temas? Ese tema de performance, y en caso de que, oye, metí las 4, me equivoqué, ¿cómo hago para hacer ese rollback? ¿Cómo me devuelvo? Varias, varias cosas. Aquí hemos tratado muchas cosas. Empecemos por una. Va a depender mucho de qué edición de la base de datos tengo, no de qué versión, de qué edición. Si estamos hablando de un Enterprise Edition o si estamos hablando de un Standard Edition, vamos por los dos caminos. Si estamos por un Enterprise Edition, pues Oracle provee herramientas para capturar transaccionalidad del origen y poder reproducirla en el destino. Se crea un repositorio, por tanto, que captura todo lo que está transcurriendo en un determinado lazo de tiempo y luego es como hacer un replay en un cassette, se le coloca sobre la base de datos que se va a probar y él ejecuta todas las operaciones que originalmente fueron capturadas. Esto lo tiene Oracle como uno de sus componentes opcionales, entonces con eso se puede probar con una carga casi real, porque estamos hablando de que capturó desde el origen de forma real y lo aplicamos en el destino. Sencillo, desde ese punto de vista. ¿Cómo hacemos con Standard Edition? Nuevamente, aquí nos toca utilizar una herramienta que sea de simulación, una simulación de carga. Existen herramientas en el mercado que permiten simular transacciones. Y lo que hacen esencialmente, al igual que Oracle Enterprise Edition, capturan las transacciones que están ocurriendo en el origen y las reproducen en el destino. La carga se puede simular de esa manera. ¿Qué es lo que no se puede simular? Y es donde viene el origen de los problemas. El origen de los problemas está en que mi ambiente de producción tiene una arquitectura de 64 bits en el origen y en el destino, digamos que es x86-64, solo 32 bits. Es la mitad del transporte del bus de datos. Crítico lo que voy a mencionar en este momento. Ustedes han realizado un análisis de la configuración del almacenamiento. Es decir, nosotros podemos tener un mecanismo de protección como un RAID 1+0. Podríamos colocarle un RAID 5 o un RAID 6. ¿Esto tiene impacto? Por supuesto que sí. Y son las cosas que normalmente no hacemos, porque normalmente hay un proveedor de hardware de almacenamiento que nos dice el almacenamiento está listo, realícenlo. ¿Cómo lo configuró él? ¿Acaso él preguntó si es que el almacenamiento lo configuramos de cierta manera? ¿Le activamos compresión? ¿No le activamos compresión? ¿Tiene tarjetas redundantes de comunicaciones? ¿No los tiene? Miren qué crítico. Pongamos ejemplos claros. Cuando tenemos un esquema de RAID 6, excelente porque tenemos mucho espacio en disco y mucha protección. La penalidad de escritura es 6 IOs. Mientras la base de datos realice un IO, el almacenamiento tiene que generar 5 IOs adicionales. ¿Va a generar en el destino contención? Sí. Y si genera contención, ¿qué le va a pasar al procesador? Va a dormir mientras esa contención existe. Por tanto, ¿qué vamos a notar en el ambiente? Poco uso de procesador, alto uso de acceso a disco. Esto, en pocas palabras, va a generar no solo contención, va a generar bloqueos, va a generar temas de concurrencia. El definir exactamente la infraestructura de destino es vital, empezando por el almacenamiento. Lo más recomendado sería tener un RAID 1+0. Pero es que no tengo ese espacio en disco porque, bueno,
Si usted le pone un RAID 6, penalidad de 6. Si usted le pone un RAID 5, penalidad de 4. Si le pone un 1+0, penalidad de 2. Si no le pongo, bueno, se arriesga a ser óptimo, pero se arriesga que nada funcione. La ventaja es que ahora, actualmente esto ya no tiene tanto impacto como antes, porque las unidades actuales que se venden, que se comercian, son con tecnología all flash. Ni siquiera nos damos cuenta, por tanto, estamos hablando de tiempos de acceso inferiores a los milisegundos. Velocidades impresionantes. Entonces, casi no nos damos cuenta. ¿Dónde se traslada entonces? Bueno, tenemos que ver también nuestro switch. ¿Qué tasas de transferencia soportan? Nuestras tarjetas de comunicaciones o llamadas NICs, ¿qué tasa de transferencia soportan? Y si es realmente rack, ¿cuántos ambientes, cuántos servidores se encuentran de esto? ¿Cómo se puede disminuir entonces? El impacto más grande no viene ni siquiera por este lado. El impacto más grande, como les decía, viene si tengo Enterprise o tengo estándar. ¿Qué sucede si me paso de un ambiente 10G con Standard Edition 2 a un ambiente 19C? Lo primero que debe suceder es, pero en 19C ya no tengo rack. Oracle ya no lo está comercializando. Oracle ya no nos permite colocar 19C con rack. ¡Wow! ¿Qué es la opción? Sí, le llaman High Availability, es decir, un activo pasivo. Mi clúster que antes tenía de 2 nodos, ahora el uno está activo y el otro está pasivo. Pero tengo ASM. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento. Sucede adicionalmente a todo esto que en Standard Edition 2, como se le llama ahora Standard Edition, puedo utilizar máximo 16 threads. No 16 cores. 16 threads. ¿Qué ocurre entonces en estas infraestructuras en donde un core tiene varios threads? Donde un socket processor, una unidad de procesamiento principal, tiene varios cores. Digamos que tenemos un octa-core. Y ese octa-core cada uno tiene 2 threads. Ya no puedo utilizar más. ¿Qué hizo Oracle a partir de sus versiones 12 en adelante? Colocó un componente dentro del motor de la base de datos para limitar el uso de los recursos. Ya la limitación ya no es comercial únicamente. La limitación ahora es por hardware. Él va a utilizar 16 threads, nos guste o no nos guste, y el susto viene por este lado. Tenía mi máquina funcionando antes con N cores, no me preocupaba por eso, y ahora acá tengo una limitación de 16. ¿Cómo hacemos para eso? ¿Cómo no perdemos calidad? Porque si utilizo esos threads, en el peor de los casos estoy con 8 cores y yo necesito más de 8 cores. Si usted tiene esta situación, les vamos a contar aquí lo que se puede hacer, pero que no salga de esto. Solo va a ser entre nosotros. Se va a quedar como un secreto entre nosotros. En las actuales arquitecturas de procesadores es posible, y lo hemos hecho en algunos lugares, desactivar los threads por hardware. Físicamente, ingresamos a la configuración de los procesadores y desactivamos los threads por hardware. De manera que efectivamente tenemos 16 threads, sí, pero cada thread corresponde a un core. Para la mayoría de los que están en Standard Edition, porque hacia ese lado va esto, así empezamos esta parte de la conversación, estaríamos hablando que tienen 16 cores puros trabajando. La mayoría de los que están en Standard Edition no necesitan más que eso. Tenemos clientes en Standard Edition que tienen 1 tera, 1.5 teras, 2 teras de datos, trabajando con más de 1000 usuarios concurrentes, 1000, 1200, 1500 usuarios concurrentes con esta estrategia. Desactivamos los threads por hardware y no han llegado a ocupar, ni en el peor de los casos, o han llegado a ocupar más bien, en el peor de los casos, hasta 8 threads, que corresponden a 8 cores. No han llegado a pasar del 50%. ¿Qué se va a notar? Sí se va a notar que los procesadores se encuentran en el 70 o 80% de uso de recursos porque efectivamente ahora están trabajando. Esto es algo que cuando se utiliza tecnología de threads no se ve mucho porque existe una demora, una latencia entre que él utilice un thread y luego se cambia el otro thread y esto genera contenciones. Al quitar este elemento se modifica. Entonces, si ustedes están en Enterprise Edition, no lo comenten ahora con esto que acabo de decir. Desactiven los threads.
y siguen bajo licenciamiento. No pasa absolutamente nada. No están infringiendo absolutamente nada. La otra restricción de estandarización es que sean máximo 2 socket processors. Claro, compro 2 octa-cores en un standalone. Si quiere le pongo activo pasivo con un ambiente de high availability, como les llaman ahora, y no estoy infringiendo ninguna norma. Y me pasé a esta plataforma de 19C, hablando no de las aplicaciones, sino estrictamente del motor de la base de datos. ¿Qué hacemos en Enterprise Edition? En Enterprise Edition, sí, el licenciamiento es por core, ahí no tenemos mucho que hacer. Ahí sí hay que, como el licenciamiento es por core, se tiene que pagar lo que efectivamente corresponda, no hay mucho que hacer. Lo anterior va más orientado hacia las personas que estamos en el mundo o que están en el mundo de Standard Edition. Lo curioso de esto es lo siguiente, la mayoría de los clientes de Latinoamérica tienen Standard Edition, no tienen Enterprise Edition. Hay pocas empresas, claro, tienen que ser grandes, las telefónicas, por ejemplo, empresas sumamente grandes que sí necesitan Enterprise Edition, pero la mayoría del mercado de Latinoamérica, y por Latinoamérica me refiero incluyendo Centroamérica, desde México hasta Chile, utilizan Standard Edition. Entonces, con esto estamos haciendo una cobertura muy amplia y les damos facilidades para que puedan trabajar. Qué interesante, miren. Podemos ir a Standard Edition 2 sin problemas. Podemos seguir con Enterprise, con Standard Edition, a pesar de la cantidad de usuarios que tengo y del tamaño de la base de datos que tengo, porque el tamaño de la base de datos no está en función de la cantidad de procesadores, está en función de las esperas por acceso a disco. Con tecnología All Flash se solucionó. ¿Me ibas a comentar algo, Carlos? No, Fer, te iba a comentar. Lo que pasa es que ahí vemos algo un poquito como contradictorio. Entonces uno dice, mira, estoy subiéndome a las últimas versiones, a lo más nuevo de Oracle, pero resulta que es que me está restringiendo en primer lugar. Entonces, digamos, de ahí de entrada ya me estás afectando porque, claro, sí, súbete a 19C, pero mira, pues, la cantidad de restricciones que voy a tener. Entonces, eso hace que tenga que ser un poquito más cuidadoso con ese proceso de dar ese paso. Y lo otro, lo que mencionas también con respecto a las versiones, me parece súper importante porque es que, a ver, pues siempre nos llega y nos toca ahí la puerta del comercial de Oracle y dice, hola, ¿cómo estás? Soy Oracle, léeme al revés y soy el caro. Bueno, mal chiste. Pero el tema es, pásate de estándar a Enterprise y siempre hay un push, te empujan, oye, es que tienes que pasarte a Enterprise. Y ya, yo me he encontrado varios clientes que me dicen, oye, no, es que me visitaron de Oracle y me estuvieron diciendo y que me pasara a Enterprise, pero mira, es muy costoso. Entonces, me parece importante tener ahí todos esos tips para evitar o evadir ese tema comercial hacia el que Oracle de alguna manera nos quiere llevar, de empujarnos a subirnos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo harías tú ahí entonces para manejar ese tema y realmente, como dices tú, pues para Latinoamérica normalmente no es que se requiera tanto el lado de Enterprise? ¿Cuál sería tú esos puntos claves que tú creerías importantes para establecer y determinar, no, definitivamente yo no necesito subirme a una versión Enterprise? A ver, lo más importante es realizar un monitoreo de mi ambiente de producción. Hay herramientas que nos permiten capturar la carga que está ocurriendo y la cantidad de procesadores que estoy utilizando. Hablemos de un ambiente Linux, por poner un ejemplo, porque creo que la mayoría puede conocer ese ambiente. Existen herramientas como top o htop, que son comandos del sistema operativo, o si quieren nos vamos hacia otro, topaz, cualquiera de estos que nos está mostrando la actividad que tiene, la carga de trabajo que tienen los procesadores, no el uso de procesador, no el porcentaje de procesador, sino la carga de procesadores. Recuerden ustedes que Oracle, PL/SQL para ser específico, no es multithread. PL/SQL es un lenguaje que utiliza un solo hilo de programación. Quiero decir con esto que si ustedes ejecutan un proceso con PL/SQL, ese proceso utiliza un solo recurso de CPU, en este caso un solo core, si tienen threads, un solo thread. No voy a utilizar más, no importa lo que ustedes quieran hacer porque no es multithread. Con estas herramientas o con estos indicadores, nosotros ¿qué es lo que podemos ver? ¿Cuántos cores estamos utilizando en el origen? Si sabemos qué cantidad de cores estamos utilizando en el origen, existen tablas de conversión que dicen si usted tiene una arquitectura RISC, pásese un CISC y le corresponde a tantos procesadores. Pero más allá de eso, no solo tengo que fijarme en la cantidad de procesadores que estoy utilizando en el origen, tengo que fijarme si es que existen esperas en el origen.
Si es que en el origen existen esperas, lo que estoy mirando como uso de recursos es irreal, porque la mayor parte del tiempo esos procesadores están descansando hasta que le responde su sistema de almacenamiento o hasta que se libere la espera. Que la espera no solamente es por acceso a disco, ¿no? La espera también es por temas de red, la espera también es por bloqueos, las esperas también se dan por contención a nivel de las estructuras del motor de base de datos porque activé la auditoría, por ejemplo. Todo este tipo de cosas generan esperas. De manera que lo que yo veo de uso de recursos tengo que compararlo con este nivel de acceso a disco o de esperas en general, no solo acceso a disco. Si es que existe poco acceso, pocas esperas. Entonces, lo que me indica de cantidad de carga de procesadores, es más, se llama así, se llama load average, o sea, la cantidad de recursos que están en ese momento de ejecución. Yo ya sé que me está ocupando 2 cores, 3 cores, 4, 5, 6, 7 cores. Si es que nosotros llegamos a utilizar 16 cores, no lo he visto hasta ahora, no he visto un solo cliente que en Standard Edition, por ejemplo, haya utilizado 16 cores. No he visto. Es decir, han llegado hasta 4, hasta 5, hasta 8. Hasta 16, ninguno. En el caso de Enterprise, pues eso es totalmente diferente. Entonces, una vez que tengo esa métrica, pasarme al ambiente destino sin incurrir en ningún problema, la solución es, como les digo, desactivar los 3 por hardware. Ahora es fácil hacerlo. Antes era un tema muy complicado, no era recomendado. Ahora es todo lo contrario. Un almacenamiento con tecnología all flash, que ya no es una cosa inimaginable. Procesadores de los cuales desactivamos. Tener tener 2 sockets procesos, esas son las 3 restricciones fundamentales. Y uno puede decir, sí, pero es que Oracle dice que si son más de 1000 usuarios, sí, es que a Oracle le conviene. Si entre más personas se pasen a Enterprise Edition, mejor. Acá no estamos en contra de Oracle. Lo que estamos diciendo es, comercialmente, Oracle dice esto. Técnicamente podemos hacer esto, sin infringir absolutamente nada. Ahí está nuestra ventaja. Me parece que están comentando me parece que están indicando que hay comentarios. Permítame un segundito. Fer, volviendo un poco a la arquitectura que presentaste de replicación y a los comentarios que hicieron durante el periodo de votación o encuesta inicial, muchos tienen pocas ventanas de mantenimiento, para mantenimiento, de no disponibilidad de la base de datos. Esta arquitectura que presentaste para SharePlex como solución de replicación, ¿qué tanto nos ayuda a eso? A que el tiempo de downtime sean el mínimo y cumplamos con el negocio. Aquí asumamos el caso ideal primero, asumamos el caso ideal de que el diseño del aplicativo contempla las mejores prácticas. Es decir, tienen claves primarias, tienen índices adecuados, está soportado el aplicativo en esta nueva versión de base de datos. Asumamos este escenario ideal. Asumiendo eso, una herramienta de replicación lógica, porque es una herramienta de replicación lógica, nos permite transportar esa información de origen al destino y tenerla sincronizada en exagerado 10 minutos. Eso no significa de ninguna manera que en 10 minutos se hizo todo el proceso, no para nada. Significa que ese proceso de sincronizar los datos iniciales, llevarlos desde el origen al destino, puede ser un tema que nos demore 2 semanas, 3 semanas, un mes. Independientemente de eso, la información entre el origen y el destino se está transportando mientras se realiza el proceso de sincronización inicial. Una vez que termina el proceso de sincronización inicial, se activan los cambios que estaban replicándose y toda la información se sincroniza automáticamente. Como se está mostrando en el gráfico en este momento, más allá del ambiente intermedio, entre el origen, que está en la parte inferior izquierda, y el destino, que está en la parte superior derecha, la herramienta de replicación está transportando todos los datos desde el origen al destino, independientemente de si la replicación, si de la sincronización inicial se terminó o no. Una vez que esto ha terminado, lo que se procede es activar estos cambios que estaban pendientes en el ambiente destino. Eso se puede demorar 1 día, 2 días, 1 semana, depende del volumen de los datos. Puede ser más, puede ser 1 mes que esté aplicando cambios. Una vez que termina ese proceso, la base de datos de producción, que está en la parte inferior izquierda, y la base de datos nueva, que está en la parte superior derecha, están sincronizadas 100%. Entonces, dar el paso de hoy día pasamos de vivo es solo cuestión de apagar el 1 o desactivar el 1 el acceso, quiero decir, ni siquiera hay que apagarlo,
desactivar uno y solamente dejar el otro. No consiste más ya. ¿Dónde está entonces la mayor demora? La mayor demora no va a ser, en este caso, en hacer el switch entre el uno y el otro. El paso más crítico, alguien le está sonando el... Por favor, exacto, gracias. Alguien le está sonando su celular. Pero bueno, la mayor dificultad va a ser en las aplicaciones, porque ahora tengo que desconectar mis aplicaciones y conectarlas hacia el ambiente destino. Ahí es donde tenemos todo el trabajo por realizar. Hay que hacer redireccionamientos IP, hay que colocar las aplicaciones en el otro ambiente, todo lo que no tiene que ver con motor de base de datos. Es por ahí donde va, pero en el transporte específico, en la migración específica de la base de datos, si acaso 10 minutos para hacer el switch. Y esos 10 minutos no son para hacer el switch en realidad. Esos 10 minutos son para verificar que los últimos cambios se hayan aplicado, que las últimas transacciones estén completamente seguras, para todo este tipo de tareas. Entonces, no es una tarea compleja. La herramienta permite hacer esto. Y no importa la versión origen ni la edición origen. Incluso por ahí tenemos clientes que se han pasado de Enterprise Edition a Standard Edition. Miren ustedes el salto que se han dado de Enterprise a Standard. Y eso podría parecer increíble. ¿Por qué? Porque su negocio no requería tantos recursos o su base de datos no es tan grande, pero tenían Enterprise Edition cuando no lo necesitaban. Hola, Fer. Una pregunta. Qué pena te interrumpa. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de tener este modelo de replicación con Enterprise o con Standard? O sea, ¿qué me da adicional que mi base de datos sea Enterprise en este modelo? Esa es una excelente pregunta, porque primero cuando adquirimos Enterprise Edition, tenemos una funcionalidad implícita, pero las verdaderas ventajas de Enterprise Edition vienen con los opcionales. Y los opcionales tienen un costo adicional. Por ejemplo, requiero particionamiento. Eso es un costo adicional. Quiero RAG. Eso es un costo adicional. Me voy por arquitectura multitenant. Es un costo adicional. Quiero un mecanismo de auditoría que sea más robusta, que es lo que viene estándar. Eso tiene un costo adicional. Necesito cifrado de los datos. Tiene un costo adicional. Necesito compresión de mis datos. Eso tiene un costo adicional. Es decir, el motor Enterprise Edition como tal viene con una funcionalidad importante, pero que no es lo que uno se imagina sin los opcionales. No me sirve de nada tener un Enterprise Edition en una base de datos, me voy a inventar de 20 teras, no me sirve de nada Enterprise Edition si no tengo particionamiento, si no tengo auditoría. Pero todo eso es opcional. Y entonces aquí es donde se convierte en algo que es difícil de asimilar. El negocio dice, pero tú me dijiste que necesitábamos pasar a Enterprise Edition porque ahí podía utilizar la auditoría. Y la respuesta es sí, pero eso tiene un costo adicional. Y ese costo adicional es por core. No es un costo por el procesador, es por core. Para poner números nada más por ahí, particionamiento es más de $10,000, el cifrado de los datos, todo es más de $10,000. Imagínense ustedes todos los costos en los que incurren al pasarse eso. No basta con tener Enterprise Edition. Si usted está en Enterprise Edition y no está utilizando nada de estos componentes adicionales, muy probablemente podría estar en Standard Edition sin ningún problema. Y tenemos clientes que les ha pasado esto. Y nosotros lo primero que averiguamos es, ¿qué adicionales tiene usted de Enterprise Edition? No los tiene. Debería evaluar el pasarse a estándar. Y bajan los costos significativamente, porque el licenciamiento en Enterprise Edition es por core. El licenciamiento en Standard Edition es por socket processor. Muy diferente. En este caso, con las limitaciones actuales de 16 threads y 2 sockets, pero no es necesario, a menos que usted efectivamente, su negocio, esté utilizando aquellas características que hacen de Enterprise Edition una base de datos mucho más robusta desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de eficiencia, desde el punto de vista de alta disponibilidad, desde el punto de vista de tener, como en multitenant, varias bases de datos conectadas a un solo bus y de manera plug and play, irse conectando y desconectando. Es más, ¿cuántas empresas existen en el mercado entre México y Chile que utilicen tecnología multitenant? Porcentualmente, menos del 1%. Entonces, todas esas cosas debemos tomar en cuenta cuando estamos haciendo. No sé si existe alguna otra inquietud.
Sí, interrumpo aquí un momento. Aprovechando lo que se está compartiendo en pantalla, me gustaría, Carlos, nos comentaras que es una inquietud que se da. ¿Qué se pasa si habiendo hecho la migración bajo este esquema, encuentro que algunas de mis aplicaciones no andan bien? ¿Qué hago allí? Creo que dijiste, Carlos, si quieres lo contesto yo. Sí, Carlos, por favor. Ok. Bueno, me gustaría saber a qué no andan bien. ¿A qué te refieres con no andan bien? Yo creo que Claudia está diciendo con esto que ya estamos migrados hacia la nueva plataforma, pero sucede que no pude hacer las pruebas suficientes o mi SQL no está funcionando bien. Algo hace que después de que salí en producción, a las 2 horas me doy cuenta que tengo un problema. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Qué hacer? Exactamente. Ok, bueno, entonces aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que ya tenemos un sitio de contingencia que está funcionando, o sea, los usuarios como tal, a pesar de que en el gráfico aparecen en la parte de abajo, ya están trabajando en el nuevo producción, o sea, en la base de datos azul. En ese momento, ¿qué pasa? Esto es una de las ventajas que tiene este tipo de estrategia, y es que apenas pasan los usuarios, se hace una activación de replicación inversa, que es el punto 6 que aparece en el diagrama. ¿Eso qué significa? Que mientras nuestra base de datos, mientras nuestros usuarios estén trabajando en la base de datos alterna o nueva producción, va a estar pasando la información en tiempo real a la producción anterior, que me va a servir como DRP. Si en algún momento es necesario devolverme, voy a tener mis datos hasta el último minuto. Entonces voy a evitar la pérdida de datos. ¿Es a eso a lo que te refieres? Exactamente esa. Y aprovecho aquí la pausa que hago. Fernando mencionó ahora el tema del multitenant. Ronald nos pregunta, con respecto a proyectos de migración Oracle 19c, lo presentan como alternativa de consolidación por la característica del multitenant. La pregunta es, ¿en Standard Edition se puede utilizar multitenant? No. Multitenant, al menos comercialmente. No estoy hablando técnicamente. Comercialmente, multitenant es una opción de Enterprise Edition. Entonces, no es un tema, técnicamente, no hay ninguna limitación en esto, porque técnicamente esto es una base de datos plug and play. Entonces, yo podría colocarle sin ningún problema, pero desde el punto de vista comercial, no está como parte de los componentes o de las opciones que tienen Standard Edition, solamente lo he visto en Enterprise Edition, de manera que esto es un tema más comercial. Pero técnicamente no existe una limitación en eso para poder hacerlo. Multitenant es una arquitectura impresionante en flexibilidad para poder tener diferentes versiones de base de datos funcionando simultáneamente. Entonces podríamos tener cosas como estas, ¿no? Podríamos tener un ambiente, veamos un ambiente más complejo, un ambiente RAC con clúster 19C y al mismo tiempo trabajando con una base de datos 11. De hecho, nosotros hemos tenido estas opciones en los procesos de migración, en donde se tiene clúster. Hablemos de Enterprise Edition para que todo sea símil. Hemos tenido clientes en los que tenemos Enterprise Edition que pasamos de 11.203 a 19C. Todo el proceso se lo podría hacer absolutamente en el mismo instante de tiempo. No lo recomendamos dividir en dos. La primera parte, hemos hecho una migración del clúster desde 11.203 hasta 19C y lo dejamos por un tiempo, una semana, 2 semanas, para ver que se estabilice, porque además en estas migraciones hemos hecho migraciones de cambio de plataforma, o sea, de un rack con Solaris a un rack con x86-64. Entonces, uno puede decir, pero es el mismo rack. No es el mismo rack. Recuerden ustedes que son diferentes sistemas operativos, por tanto son diferentes binarios, por tanto son diferentes backs y diferentes procesos de estabilización entre uno y el otro. Una versión rack que esté funcionando muy establemente en un ambiente Solaris pudiera no estar funcionando establemente en un x86-64. Perdón, a pesar de ser lo mismo. ¿Y esto por qué? Porque son desarrollos diferentes, porque son grupos de desarrollo distintos, porque son componentes diferentes entre ellos. Pero bien, metodológicamente, una vez que los tenemos por un tiempo funcionando y estable con rack,
procedemos a la migración de la base de datos. De manera que hemos disminuido la probabilidad de que por alguna razón el cliente deba regresarse al ambiente. Y en este escenario, le pasamos a RAC 19C y falla algo, pues inmediatamente hacemos un switch hacia la versión 11, hacia lo que tenían antes, de manera que no pierdan absolutamente nada. Aquí no es pérdida de transacción, ¿no? Aquí lo que hay, si nos retornamos, es un pérdida de servicio, no de transacciones, porque el motor de la base de datos no se lo cambió. Utilizar esta metodología o esta estrategia para migrarnos nos permite sin dificultad hacer esta migración. Lo segundo, ya pasa la base de datos, ya no es un problema porque está soportado. Aquí tenemos que fijarnos mucho en qué está soportado. La matriz de certificación de Oracle es importante. ¿Qué componentes de RAC? ¿Con qué bases de datos? ¿O qué multitenant está soportado con qué ambiente RAC? ¿Con qué ambiente motor de base de datos? ¿Con qué sistemas operativos? ¿Con qué parche de sistema operativo? Antes de hacer este proceso, por tanto, tenemos que fijarnos mucho en versiones de sistema operativo, parches de sistema operativo, bugs que se pueden presentar, parches que tienen que aplicar al ambiente clúster o al motor de base de datos para que estén estables. Todos estos elementos son el análisis previo antes de hacer ningún otro paso adicional. Y por otro lado, Ronald, muy buenos días, un gusto que estés aquí. Perdona que no te saludé hace un momento, pero me parece, si es que no estoy equivocado, que eres Ronald Monroy, en cuyo caso, mis saludos y mis respetos hacia ti. ¿Qué más? Podemos continuar con algo más. Sí, tengo un par de consultas. La primera me dice, ¿qué tan eficiente es este tipo de replicación en ambientes altamente transaccionales? Y la segunda pregunta es si la parte de la instanciación, esa parte inicial donde tienes que copiar la base de datos, esa copia podría darse desde el mismo DataGuard y no de producción. Correcto. Empecemos por esta última parte porque es la pregunta más fresca que está en este momento. Sí, el ambiente de sincronización inicial, de hecho, lo recomendamos en Enterprise Edition salir desde un ambiente DataGuard porque ya se tiene clonado el ambiente de producción. Por supuesto, siempre y cuando sea un DataGuard físico. Siempre y cuando sea un DataGuard físico o un DataGuard lógico, hay que hacer pasos adicionales para verificar en qué punto están sincronizadas. Pero asumiendo que es un DataGuard físico, hacer esta sincronización de llevar de un ambiente Big Endian a un Little Endian sería el elemento a considerarse, sería el componente que se requiere para hacer eso. Eso en este caso. Respecto a la transaccionalidad. La transaccionalidad se mide con la cantidad de cambios que existen en los archivos de Redo en lapsos como por ejemplo 1 hora. Cuando ocurren este tipo de escenarios, cuando la transaccionalidad es muy alta, significa que en las herramientas de replicación, como por ejemplo la que tenemos en este momento que es SharePlex, se crea un proceso en el origen y se crea un proceso en el destino. El proceso en el origen lee de los archivos de Redo para transportar al destino, pero si la tasa de generación de transacciones es muy superior, digamos muchísimo más superior a lo que es en el destino 1 o 2, las tarjetas de comunicaciones, porque mi ambiente ya es muy antiguo, son solamente de 1 giga y en el destino tengo de 10. Todos estos elementos a considerarse se puede hacer lo siguiente. Con herramientas como SharePlex al menos no tenemos esa dificultad. Creamos varias instancias de SharePlex. La instancia 1 está transportando un grupo de tablas o un grupo de objetos. La instancia 2 está transportando otro grupo de tablas, otro grupo de objetos y de esta manera levantamos 2 o 3 los que se soporten teniendo en cuenta en no saturar tampoco la red, porque ahora significaría que ese equipo tiene diferentes tarjetas de comunicaciones que se les puede dar uso. Entonces hay que analizar cuántas tarjetas tengo de comunicaciones, qué ancho de banda tengo, efectivamente, cuál es mi cantidad de Redo que genero por hora, cuáles objetos se pueden agrupar y llevar juntos desde el origen hacia el destino. Y es un trabajo más fino. Pero la respuesta es, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. Nuevamente, el tema no es tanto en cómo transportar los datos de origen al destino. El tema importante aquí es el diseño del ambiente, el diseño del aplicativo. El hecho de que no existan claves primarias, insistimos mucho en esto, el hecho de que no existan claves primarias tiene un impacto rotundo en la eficiencia del destino, porque recuerden que es la base de datos destino la que aplica los cambios. No es la herramienta de replicación. La herramienta de transplicación transporta los datos de origen al destino y le pasa a la base de datos. Es la base de datos destino la que tiene que aplicar ese cambio. Por tanto, el afinar esa base de datos, el afinar la infraestructura para que soporte esa transaccionalidad, el tener un tuning adecuado de todos los componentes a nivel de hardware y software en el destino es
crítico para que esto funcione. Y dentro de ellos, el más crítico de todos, el diseño del aplicativo. Fer, yo te hago una pregunta. Dentro de la audiencia y dentro de los proyectos que miramos día a día, nos encontramos con clientes que quieren migrar su infraestructura y quieren, no sé, mirar la opción de hiperconvergencia en el destino. ¿Tú qué piensas de tener hiperconvergencia en un nuevo ambiente Oracle? O sea, en este momento, digamos que yo tengo una base de datos 11G y quiero migrarla de 11, por ejemplo, a 12, pero en ese paso también quiero tener un cambio de mi infraestructura. Entonces, quiero mirar la opción, analizar la opción de hiperconvergencia. ¿Tú qué le dirías a un cliente? En ese caso, las dos opciones son válidas desde el punto de vista nuestro de replicación. No tiene ninguna diferencia entre que sea convergente e hiperconvergente. Cualquiera de las dos funciona. ¿Cuál es la diferencia real entre las dos? ¿Qué es lo que hemos visto nosotros en la práctica? Más allá de que uno le pueda de favorecer a uno a la otra, no se trata de eso, sino más bien en la práctica que hemos visto, con qué nos hemos encontrado, qué resultados hemos tenido entre hacerlo a un ambiente hiperconvergente y uno que no es convergente. En la práctica hemos encontrado que los que trabajan con no convergencia, o sea, equipos no convergentes, tienen un mejor desempeño porque cada uno de sus componentes, especialmente el almacenamiento, que aquí el crítico es el almacenamiento, es un almacenamiento con mejores prestaciones en general, estoy hablando, que el hiperconvergente. Puede ser que casualmente nos hayamos encontrado casos en los que eso haya ocurrido y que puede haber otras infraestructuras en las que la hiperconvergencia es mejor. Pudiera ser. Sin embargo, en los casos que nosotros nos hemos encontrado, no voy a hablar de marcas porque no se trata de eso, hemos encontrado que el que no sea hiperconvergente nos ha dado mejores resultados de desempeño. Como les digo, para la herramienta de aplicación es totalmente transparente porque estamos transportando instrucciones, insert, update, delete, que los aplica el motor de base de datos. Entonces, las herramientas de aplicación ni se enteran qué infraestructura está por debajo. Incluso el motor de base de datos no sabe qué infraestructura hay por debajo. Pero respecto de esto, hemos tenido mejores resultados con ambientes no hiperconvergentes en cuanto a desempeño, en cuanto a eficiencia, en cuanto a alta disponibilidad. No, por supuesto, porque la hiperconvergencia vamos por ahí. Pero los resultados son los que hemos obtenido y no han sido uno ni dos. Y en cuanto a licenciamiento. En cuanto a licenciamiento, me tomaste la lección, desconozco esa parte. Ahí sí, me da culpa. Tengo que investigarlo. Ok, bueno, yo me refería un poco también al crecimiento. Digamos que cuando hablamos de hiperconvergencia, estamos hablando de que es una solución estilo LEG. Y ahí me corregirás. O sea, estamos hablando de que vamos a agregar un servidor con almacenamiento, con procesadores, en cualquier momento que queramos crecer. Y eso impacta en cuanto al licenciamiento. ¿Es correcto? Sí, sí, es correcto. Como te digo, hay facilidades para todo eso. Nuevamente, depende si es que estamos hablando de ambientes enterprise o estándar. De eso va a depender mucho. Para los que están trabajando en Standard Edition, tener un ambiente hiperconvergente no van a crecer tanto. ¿No necesitan? No necesariamente. ¿Sería bueno que lo tengan? Por supuesto, porque en algún momento van a crecer, pero para las realidades actuales, para el uso actual, pudieran estar en un no convergente sin ningún problema. Ahora, el crecimiento de la hiperconvergencia, y hacia allá va todo, por supuesto que es importante, y cada vez se está mejorando mucho más estos procesos, estos equipos hiperconvergentes cada vez generan mejores prestaciones, y poco a poco está desapareciendo esta brecha, y hablo específicamente del almacenamiento, porque es allá donde más impacta, por eso una base de datos. Si sería un servidor de aplicación, estaríamos hablando de los procesadores y de la memoria RAM, pero como es una base de datos, el propósito fundamental es el registro de la información y el mantener la información. Por eso me centro tanto en el almacenamiento. En este sentido, cada vez existen menos discrepancias entre un ambiente hiperconvergente que un ambiente no convergente. Cada vez existe menor. Se están igualando y en un futuro no me cabe duda de que eso va a cambiar mucho. Pero sí, al momento, la parte que ha sido favorecida en la realidad ha sido la no convergencia en cuanto a eficiencia.
Bueno, y te cambio de escenario dentro de los perfiles. No, ¿por qué? Claro, en la variedad está placer. Dentro de los perfiles que estamos mirando, también nos encontramos los clientes que quieren migrar a la nube. Ya lo mencionamos, pero la migración a la nube tiene unos retos diferentes. ¿Qué me podrías decir en cuanto a eso? Uy, hemos pasado por unos procesos que realmente han sido un reto en todos los sentidos. El primero, que parecería insignificante cuando ya se tienen bases de datos grandes, es cuánto tiempo me demoro en transportar mis N terabytes del origen hacia el destino. Estamos hablando de una nube. Claro, las herramientas de replicación no tienen una respuesta para eso, porque la replicación es transportar los datos, pero la sincronización inicial es, ¿cómo hago? ¿Cuánto tiempo me voy a demorar? ¿Cuántos recursos voy a consumir para poder transportar esto del origen al destino? Y ahí el proveedor del servicio ofrece varias facilidades. Algunos dicen, sí, páseme esos datos, yo tengo una red súper veloz que nos permite hacer esto. En los otros casos dicen, no, lo que vamos a hacer, en lugar de que esa información originalmente se sincronice a mi centro de datos que está en tal parte del mundo, tenemos una más cercana que es esta otra y por tanto la velocidad va a ser mejor. Depende del proveedor. El proveedor necesita suministrarnos un enlace de comunicaciones que nos permita hacer esto de una manera eficiente. Y por supuesto, ese es el negocio de ellos, ellos encuentran esa alternativa. Pero el punto más crítico está en eso, en la sincronización inicial de los datos. En el proceso como tal, en el resto no. Incluso tenemos algunos clientes que se encuentran su ambiente de producción en cloud y su ambiente de réplica on-premise. No en el mismo cloud, sino on-premise. Estamos en producción en un cloud y su ambiente réplica está on-premise. Todas esas combinaciones son válidas. Como digo, la parte más crítica de esto, hablando de esta infraestructura on cloud, es cómo me transporto mis datos originales, mi sincronización inicial, mi primera base completa en la nube. Ahí es donde se va la mayor parte del tiempo. Y ahí es donde herramientas como SharePoint ayudan mucho, porque nosotros podemos tener encolado 1, 2, 3 semanas de datos por aplicarse. Y una vez que se sincronizan los datos, que comienza a desencolar y se puede demorar nuevamente 1 semana, 2 semanas, no hay problema. No hay problema. Hay que simplemente dimensionar eso y verificar qué facilidades nos da el proveedor para eso. Donde ahí aparece en Amazon, donde ahí aparece en Microsoft, donde aparece, depende que ustedes seleccionen Oracle, por supuesto, todos ellos. Incluso Fer, por eso el día de hoy que quisimos invitar a uno de nuestros clientes, él es Daniel Ruiz, es director de tecnología para microempresas de Colombia. Daniel, quisiera darte la palabra, que nos cuentes un poquito a la audiencia ya de primera mano una experiencia completa que tuvimos de migración, de pasar de tener un ambiente on-premise a trabajar directamente en la nube. Cuéntanos, Daniel, un poquito cuáles fueron todos esos retos que tuviste que enfrentar, las consideraciones para todas las personas de la audiencia que ahorita de pronto tengan ahí la idea, están evaluando, oye, ¿y qué tal si me voy para la nube? ¿Y cómo funcionará? ¿Y cuáles son esos puntos claves? Quiero tener esos tips para poder que sea un proceso exitoso. Entonces, Daniel, bienvenido y adelante. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Un gusto saludar. Santa, así que no te veo nuevamente por allá desde el año pasado. Gracias. Hola Luisa y bueno, un saludo para todos. Pues muy interesante todo lo que Fernando nos comparte. En realidad, pues, digamos que haciendo como esa retrospectiva, es casi todo lo que en todo este largo camino hemos analizado desde empresas junto con DC4 en la migración que hemos tenido. Aquí hacía Fernando Santa unas breves notas y nosotros en este proceso con SharePlay llevamos 4 migraciones. Es decir, nosotros en este digamos, paseo, en este proceso que llevamos, ya llevamos 4 migraciones. Nosotros comenzamos en 2012 con DC4, donde teníamos todo esto que hablaba Fernando, ¿no? Una especie de otro esquema.
por ahí en 2015 decidimos cambiar de infraestructura y dijimos, bueno, ¿qué necesitamos para poder irnos actualizando y migrando? Con unas consideraciones de tiempos muertos que hablaban ahora, o de qué tan crítico era nuestra infraestructura para estar por fuera. Y realmente una de las cosas que siempre he hablado con S4 es que cada vez en este paseo de 10 años, de 12 años, que la entidad, gracias a Dios, ha tenido un buen crecimiento, se hace más importante ir reduciendo esos tiempos fuera, esos tiempos de migración, reducirlos al máximo. Y yo creo que ha sido todo un trabajo. Yo creo que, no sé, Santa, tú no sé si has estado en las 4 o en las 3 últimas. Yo creo que todos los días en este proceso hemos ido aprendiendo como institución, ¿cierto? Lógicamente, con ese conocimiento tan grande que tienen ustedes en toda la herramienta, en toda esa asesoría, pues nos hemos dejado asesorar. Yo pienso que es algo importante, porque todo lo que hablaban, todas las preguntas que hacían, los llevan a uno a hacerse esas preguntas. Es decir, todos los escenarios que han visto en ese ecosistema que nos pasaron a nosotros. Tiempos de respuesta, aplicaciones mixtas, desarrollos propios. Yo creo que en todo eso que hablaron, todo eso lo hemos vivido. Y sin lugar a dudas, todo el tema de migración con Sherles ha sido exitosa. Yo creo y recuerdo, y voy a hablar de lo bueno y de lo malo, siendo más lo bueno. Solamente estuvimos por ahí en el 2015 fuera de producción, que no podíamos, habíamos presupuestado estar media hora, estuvimos 2 horas, pero fue por un tema de aplicación. Yo pienso, y retomando lo que dice Fernando, yo creo que el tema de Oracle bien se puede presupuestar, ya existe todo un tema de soporte, asesoría, experiencias vividas, pero que se vuelve un tema crítico la aplicación. O sea, cada uno de nosotros tenemos una aplicación que tiene sus problemáticas. Yo voy a contar una que hoy nos tenemos nosotros, y es que la aplicación, digamos, solamente soporta hasta ciertas versiones de Oracle. Hemos tenido que convivir con eso, pero en la última, que yo creo que ha sido, a ver, yo creo que la más retadora, la más exitosa, la más sufrida también, porque era enfocarnos a eso que Santa hablaba ahorita al final, que es llevarnos fuera de nuestras instalaciones a un cloud. Todo el tema de base de datos era también un reto. Nosotros, si no estoy mal, Fernando y Santa, recordamos que por allá en el 2019 empezamos como todo ese proyecto, y retomando lo que decía Fernando al comienzo, tuvimos que hacer un ambiente de pruebas. Un ambiente de pruebas donde estuvimos allá creo que 2 meses haciendo todo un tema de cómo se va a comportar. Nosotros pasamos de 11 Santa, ¿cierto? 11 algo a 12. O 11.204 a 12.1, que es el máximo, perdón, que soportaba ahí tu aplicativo. La aplicación. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Era un tema de saber si la aplicación soportaba o no. Hicimos todo el tema de ambiente de pruebas, y al final, después de eso, con usuarios controlados, con procesos a veces no tan concurrentes, dijimos, pues pasémonos. Y en todo ese proceso de migración, de replicar toda la data de un sitio a otro, yo puedo decir que, claro, hubo un trabajo previo grande. Yo creo, Santa, que tuvimos que replantearlo 2 o 3 veces, lógicamente, más por un tema de acá, de negocio, de problemas, de replantear situaciones que había que dejar muy claras. Más por eso que por el propio mecanismo que utilizábamos, por todo el tema de herramienta, pues nos demoramos un poco, pero yo creo que hace parte de todo ese ejercicio. De tal manera que cuando migramos, ese día sí fue, yo creo que minutos, no sé, Santa, tú recuerdas que eso fue un día en la noche que pudimos, y al otro día fue totalmente transparente. Solamente tuvimos un tema de temor o de situación que nos daba como ese susto, y es, ya teníamos 3 migraciones, sabía que eso funcionaba, sabíamos que ahí no había pierde, como decimos acá en Antioquia, pero era cómo se comportaba la aplicación remotamente. Oiga, ¿qué va a pasar con nuestros usuarios? Entonces, ahí muchas de las cosas que hablamos convergen. El tema de los recursos ADA, el tema de los recursos que teníamos, pero con un valor agregado
sí, con algo complementario a lo que decían ustedes, era lo siguiente. Nosotros no solamente nos quedamos con la migración y chao Cherples, fue un placer haberlo visto, muy chévere el producto, no. Nosotros hoy en día seguimos con la migración reversa, perdón, con la La réplica replicación reversa, inversa. sí. Ajá. Exacto, es decir, nos llevamos el producto para la base de datos de producción para allá, siguió funcionando, de tal manera que tuvimos unos tiempos, la base de datos que ya no era producción bajo, esperar a ver qué pasaba aquí para ver si había, como decíamos, derrumbe, y luego, creo, de 24 horas ya presupuestados, nos devolvimos. Es decir, ya el ambiente productivo que estaba allá empezó a replicar en el ambiente que ya hoy es contingencia, y hoy lo bajamos así. Entonces, digamos que todo ese proceso que es de planeación, que es de contemplar los recursos que tenemos acá, las características que tiene nuestra base de datos, pues hay unas limitantes que creo que con Fernando se han lidiado también bastante, es, bueno, aquí tenemos unos procesos que estaban por allá hechos para Oracle 8, ¿cierto? 10, algo así. ¿Cómo los ponemos acá? En esa limitante, también tuvimos que hacer unos ajustes y proponerle al proveedor, dado ese análisis que Santa y Fernando en su momento hicieron, miren, hay que hacer esto porque su aplicación se está quedando corta en estos procesos y nos está generando unos timeouts. Eso nos pasó posteriormente a la migración, donde nos dimos cuenta que no era la infraestructura después de analizarlo mucho, que no era el sistema de réplica que habíamos hecho porque realmente funcionó, y le dijimos al proveedor, señor proveedor, usted tiene un problema en X proceso. Y evidentemente ellos lo modificaron y digamos que hoy, después de todo este proceso de pandemia, yo siempre lo digo que la institución o la entidad necesitaba una prueba a ver si esto había funcionado, si llevaban el data center para que había funcionado, si llevaban el core del negocio había funcionado, y sin querer queriendo, en el 2020 fue la prueba, porque con todo este tema de la pandemia, de la contingencia, además, yo le decía a Santa, meses después, Santa, teníamos por ahí un proyecto de revisar si esto funcionó o no y hacerle unas pruebas de estrés o demás. Olvídese que ya no va a contratar eso porque ya lo vivimos, o sea, y fue exitoso. Entonces, yo creo que después de vuelvo y le digo, de 4 procesos de réplica, conociendo ya bastante todo el trabajo de Fernando, que es excelente, de Sandra, que el soporte y la disponibilidad es total, y lógicamente de Ardila y todo su grupo, pues yo me siento muy tranquilo. Eso nos ha fortalecido. Hoy yo creo que en el 2020, que fue un año bastante complejo, solamente tuvimos un tema de indisponibilidad, siempre muy seguros porque la réplica aquí está, por si hay algún tema, y más por un tema interno de operación que por una imposibilidad de la herramienta. También lo decía Fernando ahora, es que nosotros hemos contemplado, y eso seguramente será en un corto plazo, que esa base de datos que hoy tenemos como réplica no quede solamente lectura, real only, no, que hoy, después nos sirva para generar un tema de reportes, de procesos que también pueden generarse para no generarle esa carga operativa a esa base de datos de producción. Entonces, a ver qué más tengo por acá de notas. Yo pienso, y vuelvo y reitero, que el ambiente de pruebas que cuenta Fernando es indispensable. Nos va a medir mucho qué necesitamos, tanto del trabajo de afinación desde la migración como hacia nosotros como aplicativos. Yo pienso que aquí el gran reto de todos nosotros que estamos en tecnología es, bueno, todas nuestras aplicaciones tienen sus particularidades, siempre hacemos algo para ajustar al negocio, que a veces se salen de ese estándar tan ideal que los proveedores como ahora, con el mismo Cherples y todo el cuento, no suponen, pero si examinamos todas esas particularidades antes de hacer la migración, digamos que estamos al otro lado. Nosotros, como decía Santa, no podemos hoy llevarnos a una versión 18, 19, pues, por otras connotaciones, pero sí lo vivimos de esa versión 11 a 12, donde había unos temas que atenuaban esa tranquilidad que ya teníamos en versiones anteriores, y con otro componente. Y para terminar acá como la conversación, es que allá tenemos un factor adicional que antes no controlábamos, y era el data center. El data center, la política del data center, el DBA del data center, todo eso lo pudimos hacer un match bastante interesante, donde yo creo, Santa, que estuviste ahí al frente, fue un tema bastante exitoso, conversado también, concertado,
porque ya teníamos que contar con una infraestructura que habíamos contratado, que no era la que ya administrábamos completamente, pero que todo se dispuso para que pues, nuestros recursos, y yo pienso que a ellos mismos, en conversaciones posteriores que tuve a la implementación, les decía, Daniel, no entendíamos al principio cómo era que querías hacer la migración, porque nosotros siempre habíamos hecho un RMAN, un export, yo no sé qué, y bueno, tú dijiste que ibas a hacer una migración en caliente, nosotros no entendíamos, me decía el de verdad en Chile, y bueno, exitoso, de verdad que me pareció bastante, no sé si la palabra novedoso, pero bastante novedoso, sí, el proceso que llevaron, porque realmente se salió de todo lo que nosotros aquí habíamos asesorado a nuestros clientes para llevarnos a Data Center. Entonces yo pienso que, como les digo, llevamos Santa, ¿qué? 10, 11 años trabajando, cero problema, Fernando sigue igual de joven. Eso sí, es buena vida. Yo sí, no, a mí ya se me cayó hasta el pelo. Mis arrugas. Perfecto, no, pues de verdad, Daniel, muchísimas gracias por compartir con todos nosotros la experiencia de microempresas, y de verdad que ha sido un trabajo en conjunto muy interesante y se ha logrado una madurez muy interesante también alrededor de lo que es la base de datos, la infraestructura, y bueno, pues definitivamente creo que dejamos básicamente lista la organización para temas de teletrabajo y para estos días que por ahora que son difíciles para todos, pero se logró el objetivo. Sí, yo te decía, Santa, ahora que es un tema, yo se lo decía a la junta directiva, a mi grupo, yo les decía, mire, pues nosotros por allá, y les voy a contar esto de la cronología, nosotros pensamos llevarnos esto al data center en noviembre del 2019, si no estoy mal, Santa, ¿recuerdas? Donde estuvimos noviembre, diciembre y enero, no, más principios de enero en las pruebas, revisar el tema. Por allá a finales de enero dijimos, es la época para irnos al data center, ¿cierto? No lo recuerdo, y pusimos a funcionar todo lo que les comenté ahorita, principios de febrero del 2020. Un mes después, estamos hablando entre la primera semana de febrero y la primera donde empezó todo este tema de confinamiento, nosotros ya estábamos replicados, estábamos allá con una infraestructura de respaldo aquí en una sede propia que nos daba tranquilidad. Y ahí empezó todo un trabajo donde empezamos a decir, bueno, la infraestructura tiene que estar 100%, y realmente, irónica o satisfactoriamente, o gracias a todo lo que hicimos, el 2020 fue cero indisponibilidad de la aplicación. Entonces, o del core, más que de la aplicación del core, porque de esa base de datos se desprende una gran cantidad de desarrollos propios y demás, y de temas de negocio. Pero realmente fue donde era la prueba. Y yo creo que eso nos preparó, y Santa lo decía, indudablemente, todo este trabajo de irlo migrando, de ir aprendiendo, y de que ustedes como TC4 ya conocían, digamos, todo ese trayecto que había de la base de datos, del aplicativo y demás, nos ayudó, porque fue en conjunto. Y de experiencias pasadas fue que tomamos esa buena experiencia en el 2020, 2019, 2020, y ahí estamos después de un año, yo vuelvo a insistir, cero problemas críticos, cero inconsistencias, y con algo que también se lo decíamos a Fernando en su momento, cuando había esa incertidumbre de pasar de 11 a 12, de versión 11 a versión 12, fue la aplicación. Ahí es como le echa la culpa a uno, perdón, fue la migración, es como le echa la culpa a uno a lo último que se come. ¿Será esto? Cuando después hicimos, y Fernando, en ese tema tan de verdad de apoyo que tenemos, dijo, no, estamos operando. Si queremos devolvernos, ojo, porque fue una alternativa también, Santa, ¿te recuerdas? Hey, nos vamos a tener que volver a 11 porque la aplicación tuya no dio. Sí, pues ya inclusive lo teníamos para en el tintero, de decir, tranquilo, volvemos a hacer el reverso. Y desde todo el tema de chefs de replicación y demás, no pasa nada. Era un tema, pues, de lógicamente más trabajo y aplazar los tiempos, pero que no tuvimos que hacer a 10 veces, pero también se contempló, y con la tranquilidad de que íbamos a estar al otro lado, y que nunca hubo una incertidumbre de indisponibilidad del servicio, que eso fue lo más importante. Yo creo que en las últimas dos migraciones, 2017 y 2019-2020, yo creo que nadie, la institución, ni la gerencia, ni los clientes internos ni externos, porque hoy nosotros tenemos 100.000 clientes asociados, dieron indisponibilidad. Eso fue total. O sea, los trasnochados éramos nosotros, pero la gente dijo, no, ¿qué quisieron? Pues,
no lo notaron, o sea, ahí fue la palmadita para nosotros en el hombro, pero realmente el negocio no vio que hubo un cambio drástico, que hicimos un cambio inclusive de algo local a la nube o a un data center. No se dieron cuenta y yo creo que eso fue uno de los grandes éxitos, Santa y Fernando. Dani, Daniel, Perfecto. solo algo para comentar. ¿Podrías comentarle a la audiencia cuántos usuarios o clientes estás atendiendo y qué versión y edición de base de datos tienes? Para que tengan una idea del resto, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Bueno, les cuento un poquitico de lo que es Microempresas. Microempresas es una cooperativa de ahorro y crédito, es enfocada en el sector microempresario. Nuestro foco 100% son los microempresarios, son los pequeños empresarios a nivel de pequeños montos, pequeños ahorros y demás. Hoy tenemos una base social, es una cantidad de asociados de 112.000, estamos alrededor terminando ahorita en abril, 112.000. Contamos hoy, cubrimos los departamentos de Antioquia, Córdoba y Caldas. Hoy tenemos 35 agencias, sucursales. Tenemos la mayoría en Antioquia, pero tenemos. Y todo esto nos ha posibilitado tener un tema también que son alrededor, hoy contamos con 160 corresponsales bancarios, que son puntos propios de microempresas, contados como cualquier corresponsal bancario de cualquier entidad financiera, digámoslo, del sector financiero, vigilado por la superfinanciera, y tenemos 160 corresponsales aproximadamente. Tenemos 67 asesores móviles con dispositivos en tiempo real, gestionando, transando y demás. Y tenemos empleados alrededor de 420 más o menos. La mayoría haciendo una interacción con todo el core o con algún componente que ofrece la base de datos, porque no solamente la base de datos o el motor la hemos utilizado para solamente el negocio financiero, sino que hacemos otros negocios de apoyo. Entonces, realmente el tema transaccional se ha ido incrementando. El tema de la pandemia nos dio a que todo el tema transaccional se incrementara desde el tema virtual. Hoy tenemos una app móvil que está funcionando para 10.200 personas, recuerdo la estadística fresca. Entonces son los números a nivel de operaciones. Los corresponsales se convirtieron en uno de los grandes puntos transaccionales. Sin ellos no hubiéramos podido, digamos, tener lo que hicimos ahorita el año pasado. Entonces, la cantidad, pienso yo, de usuarios y de procesos que manejan son bastante grandes. Nosotros tenemos que hacer, por temas de negocio, cierres diarios, temas de procesos nocturnos, consolidación, que vale la propaganda, la publicidad política que voy a hacer es que por allá en el 2017 eso se demoraba en Santa, recuerda, 3 horas, y con un cambio, con un tuneo, con un proceso que hicimos a nivel de base de datos y de infraestructura, también con TC4, pues nos bajó casi un 60%. Y hoy eso nos permite ser un tema más ágil. Entonces, a nivel de números, empecemos, para ser básicos, con 110.000 asociados que tenemos, y que esa es nuestra base social para administrar todo el tema de recursos. La base de datos, ahorita lo revisaba más o menos en la primera intervención, está alrededor, o está por encima de 1.5 teras, creciendo en los últimos años bastante grande, y fue una de las cosas que quisimos llevarnos el data center para no preocuparnos por eso. Entonces, a grosso modo, esas son las cifras que hoy manejamos. Transaccionalmente, estamos haciendo hoy alrededor de, creo yo, 25.000 transacciones de crédito, ahorro, pagos, etcétera, diarias. Entonces, pues son números que parecen significativos. Daniel, es sumamente interesante, pero ¿tienes Enterprise o tienes estándar? Estándar One. Estándar One, no, al principio teníamos estándar One en la migración que hicimos por allá en el 2017. Hoy pues tenemos estándar, y si me falla la memoria, pero creo que también estándar One, porque realmente lo que tú decías ahora, los demás componentes por ahora no los necesitamos y lo hemos venido supliendo con esta versión. Hay un tema importante, y se me olvidaba, Santa, y ahí pues un cero, porque debiste de haberme caído en cuenta. Nosotros no solamente migramos una base de datos, nosotros migramos 3 bases de datos, porque nosotros al interior tenemos 3 instancias de base de datos, tenemos 3 entidades alrededor, una pequeñita en sí, pero igual,
réplica, y en el proceso teníamos que contemplarla. O sea, que no solamente migramos una instancia o una base de datos, sino que migramos 3 para dar servicio a las 3 bases de datos que representan 3 entidades al interior de todo lo que es microempresas. Entonces fueron 3 migraciones que hicimos ahorita en todo este tema a data centers. Así es, y lo logramos hacer todo, digamos, en simultáneo y sin mayor tema. Bueno, de verdad, Daniel, que agradezco muchísimo esta información, lo que nos has contado el día de hoy a la audiencia. Y bueno, pues creo que ya nos pasamos incluso un poquito del tiempo, me quiero disculpar por eso. No sin antes quiero presentarle al equipo, permítanme, les voy a compartir aquí un momento los contactos. Para lo que es Colombia, tenemos a Catalina Velázquez. Catalina Velázquez es nuestra comercial, ahí aparecen sus números. En México tenemos a Jessica Grisales, nuestra comercial, y nuestra directora comercial en Chile, que es Claudia Alzati. Si tienen alguna duda, que tienen de pronto algún proyecto que quieran validar, que quieran revisar, necesitan tener contacto con nosotros, pueden hacerlo directamente a través de estos números, desde este correo electrónico, incluso podemos responder ahí a través de WhatsApp. Y los invito, cualquier proyecto que tengan y que pronto estén pensando, oye, sí, me suena todo eso el tema de la migración, o tengo ahorita un proyecto para migrarme, quiero tener asesoría, pues de la mano de Catalina, de Jessica y de Claudia, podemos ir avanzando, tomar su requerimiento y analizarlo. Finalmente, pues quiero agradecer a todos por esa participación en este webinar. Vamos a tener un segundo módulo que será el miércoles 28 de abril. Allí lo que vamos a hacer es que vamos a tener una demostración. Digamos, aquí estuvimos hablando bastante acerca del tema, viendo todos los puntos críticos, pero vamos a tener una muestra en vivo de cómo funciona, cómo es que se hace una migración de estas. Entonces vamos a verlo igual desde esa perspectiva técnica. En pantalla vamos a ver por acá, disculpen, el temario y las horas. Ojalá ya estén inscritos, quien no, pues los invito a que se inscriban. Vamos a estar igual pasando el link a través del chat. También vamos a estar enviándoles correo electrónico de seguimiento. Y finalmente, pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Esta sesión, recuerden que va a ser publicada en nuestro canal de YouTube, donde van a poder compartirla con sus colegas. Y pues espero realmente que esta presentación haya sido muy, muy valiosa para ustedes y para sus organizaciones. Muchísimas gracias y un feliz día para todos. Les agradecemos mucho. Una feliz tarde, un feliz día. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias a todos.